Hola estudiantes, cordial saludo. Hoy veremos la singularidad del Génesis. El término singularidad es un término que es acuñado desde el evento que surge en la explosión del Big Bang, único en su especie, único en su naturaleza. Tanto es que es irrepetible. Vamos a utilizar esa misma terminología para aplicarlo al Génesis. Porque el Génesis fue un evento de magnitudes tan extraordinarias, tan maravillosas, que lo que existe hoy en la actualidad es una muestra irrefutable de la evidencia de un ser superior. Y es por eso que vamos a utilizar como la clase de hoy la singularidad del Génesis. Así que en esta oportunidad vamos a ahondar un poco más en el libro de la Biblia. Y para eso vamos a contextualizarnos un poco. Nosotros sabemos que el término Biblia eh, se deriva del latín biblos, que quiere decir libros. Así que dentro de todo el conjunto de libros que existen, Génesis aparece como el primero, como el principio, la creación de todo. En esa, en esa iniciación donde Dios presenta la antesala del libro de Génesis. Ahora, aspectos a tener en cuenta. Dentro de la bitácora de aprendizaje resaltaremos tres ítems. Número uno, anota las citas bíblicas. Número dos, escribe cada frase que impresione tu mente. Y número tres, ten en cuenta cada acción que surja como una posibilidad de aprendizaje para ti. El aprendizaje implicará algo significativo en la medida que tú le permitas poder incorporar nuevos conocimientos y nuevos saberes para ti, para tu propio aprendizaje, como cultura general. Pero no olvides que esta materia, su principal objetivo es no solamente que conozcas de cultura religiosa, sino que también conozcas de ese Dios extraordinario y maravilloso, que es un amante padre que desea y anhela que siempre tengas un lugar para Él en su corazón. Así que dentro de eso, vamos a tener un ejercicio inicial que quiero invitarles para que ustedes también lo puedan compartir. Número uno, ¿qué sabes de la narrativa del Génesis? Número dos, ¿qué problemática identificas dentro de la narrativa del Génesis? Número tres, ¿cuáles son las principales preocupaciones que surgen al iniciar la lectura de la Biblia o la Biblia en general? Y número cuatro, ¿cuál es el objetivo del libro? A lo largo de esta clase trataremos de resolver a cada una de las dudas e interrogantes que se presentan con la explicación del libro de Génesis. Ahora, en primer lugar vamos a contextualizarnos y hacer una retroalimentación de lo que hemos visto hasta el momento. Y por eso vamos a hacerlo con la siguiente pregunta. ¿Por qué se escribió la Biblia? Eso es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo de la historia y que a pesar de que algunos han tratado de dar respuesta a ese interrogante, nosotros vamos a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla pero muy significativa, dando una explicación que trate de aclarar nuestras dudas, pero al mismo tiempo de acercarnos al verdadero propósito por el cual se escribió ello. Así que lo que podemos decir es que el objetivo y el propósito principal por el cual se escribió la Biblia era revelarse a Dios, a la humanidad. Debemos tener en cuenta algo. La tradición oral era muy común antes de que aparecieran los primeros escritos. Se daba de padre a hijo de manera sucesiva por todas las generaciones. Pero después aparece la primera escritura hace poco más de 2500 años antes de Cristo y la encontramos en escritura cuneiforme, escritura en piedras, en tablillas de arcilla. Tiempo después la tecnología avanza a pasos lentos pero seguros, firmes. Así que nosotros encontramos que
aparece el papiro. La escritura ya no solamente se da como tradición oral, evitando de que se pierdan cierto tipo de conocimiento o saberes, sino que con el transcurso del tiempo ahora da el siguiente paso en la evolución de la escritura, pasando del papiro al pergamino. Ese pergamino, que era mucho más durable que el papiro, ahora se empiezan a hacer bibliotecas completas de ellos y hasta trasciende hasta la fecha actual, de acuerdo a los principales museos del mundo que guardan dentro de sus puertas ese tesoro eh, magnífico e impresionante que nos dejaron nuestros antecesores. Un aspecto importante a resaltar desde ahora en adelante es que el siguiente punto, y es, ¿cómo se escribió la Biblia? Ahora, nosotros tenemos que dar respuesta muy directa a esta pregunta. La Biblia se escribió como la revelación de Dios al hombre. Es por lo tanto la palabra revelada de Dios. Debemos tener la completa seguridad de que es la palabra de Dios. Y por eso Dios se revela a sí mismo a través de tres maneras, como lo veremos en la siguiente presentación. Ahora, ¿de qué modo difiere la iluminación de la revelación y la inspiración? Una vez que una verdad ha sido revelada y escrita en las sagradas escrituras, no hay necesidad de que sea revelada nuevamente. Tres fueron las formas o los formatos o las clases de revelación que Dios nos dio a nosotros, a la humanidad. La primera de ellas es las sagradas escrituras. Voy a decirlo en un orden completamente diferente porque no hay una que sea más importante que otra. Creo que las tres son importantes, pero podemos decir que no en un orden sucesivo. Así que la Biblia es donde nosotros tenemos el contenido de la voluntad y los preceptos de Dios para la humanidad de una manera más directa. Le sigue la revelación dada por la naturaleza. La naturaleza es lo que está a nuestro alrededor. Nosotros podemos observar el amor de Dios a través de lo que nos rodea, en cada pétalo de flor que se abre, en el viento que refresca el ambiente pero que al mismo tiempo nos da el aire. Vemos que el amor de Dios se ve reflejado aún en los aspectos más complicados y tal vez más dolorosos de la naturaleza. Vemos que en los cardos hay flores y hasta las espinas de ellas podemos encontrar flores, como las rosas. Así que esta se puede decir que es la segunda revelación, el libro de la naturaleza. Y número 3, la revelación especialísima, la mejor de todas, es el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios se ve una revelación más directa del amor de Dios. En el libro de San Juan, el capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa revelación encontramos allí al amor de un padre amante por sus hijos, y por amor a ellos da la vida de su Hijo unigénito para salvarlos y decirles que sí hay posibilidad de una segunda oportunidad. Sin embargo, el hecho de que Dios haya revelado la verdad no significa que todos la comprendan. Entonces, he aquí entramos al siguiente punto. Ya nosotros hablamos un poquito acerca de la revelación o los tipos de revelación, pero la revelación y la inspiración fueron absolutamente esenciales para la producción de las Sagradas Escrituras. Fue dada solamente a hombres selectos, hombres que se dejaron moldear por Dios y que permitieron que toda esa influencia dada por Dios fuera redactada o fuera dicha a, a un momento en particular, a personas en particular. Así que la iluminación está a disposición de todos los creyentes. Nosotros vemos que la revelación y la inspiración fueron dadas por Dios, pero
lo que marca la diferencia es que la iluminación sí está abierta para todos los creyentes. Y el puente para que nosotros podamos tener una mayor comprensión de la iluminación es el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros podamos pedir la compañía y la dirección de esa magnífica persona que es el Espíritu Santo para poder comprender lo que la Biblia nos dice. Siendo así, ya que colocamos el contexto, vamos a hacer un recorderis de lo que nos da de manera sucinta el libro de Génesis. El libro de Génesis, eh, que, que es como su nombre lo indica, comienzo o origen, está dividido en dos secciones. A partir del capítulo 1 hasta el capítulo 11, nosotros vemos ahí Dios y la humanidad. Y a partir del capítulo 12 hasta el 50, nosotros vemos a Dios y las familias de la tierra. En la primera parte del libro de Génesis vamos a encontrar la creación ex nihilo. Caos, Dios coloca orden, coloca su bendición y vemos la pérdida de nuestros primeros padres, pero también la promesa de restauración. Y finalmente se repite el ciclo a lo largo del Génesis, mostrando una nueva creación, degradación y nuevamente una promesa de restauración. Hasta cuando se presenta el diluvio y nuevamente se repite el ciclo. En la segunda parte nosotros vamos a encontrar que hay una especie de gancho conector, que en este caso sería Dios y las familias, en este caso de manera directa Abraham. De manera sucesiva sigue Isaac, después sigue Jacob y después los hijos de Jacob. Ahora, en la creación vamos a encontrar que en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 1, vamos a encontrar las palabras que aparecen en hebreo. Bereshit bara Elohim et Hashamayim bet Haaret, que es traducida como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros podemos extraer muchas lecciones de aquí, pero solamente vamos a resaltar dos de ellas. Número uno, en el principio, todo tiene un principio. Todo lo que existe, todo lo que conocemos o todo lo que llegará a nuestro conocimiento tiene un principio. Y el principio de todo, cuando nosotros lo entendemos a la luz de la teología, el principio de todo es Dios. Sin Dios, nada de lo que existe hubiera existido. Todo existe por Él, por medio de Él, porque Él es quien influencia y tiene el poder para crear todo. Así que la Biblia da por sentado que Él es Dios y que Él es el principio de todo. No da lugar a duda, simplemente lo da de manera categórica, puntual y directa. Y la segunda lección que nosotros podemos extraer de esto es que Dios creó todo. La palabra creación que aparece ahí en el original hebreo es bara, creación ex nihilo. Quiere decir que Dios crea de la nada todo lo que existe. Queridos jóvenes, un aspecto que nosotros podemos resaltar es que si Dios crea de la nada lo que hoy existe, que es extraordinario y maravilloso, ¿acaso Dios no puede hacer milagros en las vidas de nosotros? Por supuesto que sí, y lo hará en la medida que tú y yo se lo permitamos. No olvides que tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, dispuesto a hacer cosas extraordinarias por ti y por mí. La bendición de Dios. Cuando Dios le dio la bendición inicial a la primera pareja, el propósito de ellos era vivir en armonía con la naturaleza y con Él por la eternidad. Al reflejar el carácter de Dios, ellos estarían siempre en una conexión cercana y directa con su Creador. Recuerden que fue hecho a su imagen y a su semejanza. Fueron colocados en el Edén, en ese eh, paraíso inicial, como mayordomos de Dios. Pero desafortunadamente el mal entra y deteriora lo que Dios crea. Finalmente, vemos la pérdida de nuestros primeros padres. La sabiduría para discernir el bien y el mal versus la redefinición propia era la oportunidad que ellos tendrían para tomar la decisión de si seguían el bien o seguían el mal. Un famoso oriental muy sabio llamado Confucio dijo:
aquel que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible. Pero desafortunadamente, esto no se aplicó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos fueron vencidos por el mal. Así que, al ser vencidos por el mal, ellos deberían someterse a la disciplina de aquel que los venció. Y por esa razón, la muerte entra a toda la raza humana, creando así el desastre y el caos que se realizó al nosotros alejarnos de Dios. Pero en Romanos 4, el versículo 17 dice, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Esta es la bendita esperanza, que aun a pesar de que todo estaba caótico, que a pesar de que todo estaba dañado, deteriorado y que no había nada, Dios transforma todo eso a través de una maravillosa promesa. La promesa del descendiente de la mujer, que daría fin al mal, destruyendo a la serpiente y por fin dándole una segunda oportunidad a la raza humana. De manera eh, profética se presenta aquí a un Salvador que sería herido y nosotros lo vemos tipificado en Jesús en una cruz. Jóvenes, espero que haya sido de mucho beneficio para ustedes. Muchas gracias, Dios les bendiga.